Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Comenzamos un nuevo capítulo en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol para ofrecerte un encuentro con el exalcalde de Sevilla y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. En primer lugar, ha tenido lugar la presentación del encuentro de la mano del presidente de la Diputación de Sevilla, el también socialista, Javier Fernández. Tras la exposición inicial del ponente protagonista de este desayuno informativo, Antonio Muñoz ha tenido un breve coloquio con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Escuchamos a Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, inaugurando y dando la bienvenida a todos los asistentes de este desayuno informativo de Europa Press Andalucía. Al que se desarrolla desde el Consistorio Popular. Yo nada más quiero darles las gracias a este auditorio abarrotado de público, y sin duda está abarrotado porque el personaje y la personalidad política de nuestro invitado de hoy pues lo merece. Estamos expectantes y ansiosos de escuchar a Antonio Muñoz cuál es su modelo de ciudad, cuál es su estrategia de ciudad y cómo ve los próximos años. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Javier, muchísimas gracias. Yo no me extiendo en la personalidad de nuestro invitado de hoy, que lo podría ser y sin duda con mucho gusto, pero lo vas a hacer tú seguramente bastante mejor que yo. Muchísimas gracias a todos por su atención y muchísimas gracias por la asistencia hoy a este acto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Querido Antonio, un placer venir aquí a contar algunas cosas sobre ti, tanto en el ámbito personal como en el ámbito político. Gracias a todos, gracias a él sobre todo por haberme pedido que lo presentara, que diera unas breves palabras sobre él. Gracias a las personas, a todas las personas que nos acompañáis, tengo aquí una primera fila muy importante, tengo aquí al secretario general del PSOE de Andalucía, tengo aquí al subdelegado del Gobierno, tengo a los sindicatos, tengo al presidente Chávez, tenemos aquí a las parlamentarias Castilla y Argota, tengo a la delegada de la Zona Franca, secretarios generales de la capital, tengo aquí al presidente Villalobos, alcaldes y alcaldesa, confederación. Bueno, hay muchos empresarios y empresarias, lo cual le da también un valor cualitativo muy importante a este acto. Y bueno, no hay más que ver esta sala como está, y que incluso hay gente de pie para ver el éxito de convocatoria. Hay que ver también que Antonio ha tirado de teléfono. ¿Se ha notado, Antonio, que has tirado de teléfono para invitar personalmente? No, estos actos normalmente tienen éxito por quien convoca Europa Press, por supuesto, convoca Cajasol, que es una referencia, se lo decía antes a Antonio Pulido, ¿no?, que ha conseguido poner a la Fundación Cajasol como uno de los grandes referentes del análisis político, social, cultural y económico de Andalucía, y de Sevilla en particular y de Andalucía en general. Pero después es muy importante también cuando a alguien lo invitan a participar de estos foros, pues que tenga la deferencia de invitar personalmente. Y Antonio sé que lo hace y le ha puesto mucho cariño y le ha dado mucha importancia a este evento. Un evento en el que Antonio ha venido ya varias veces a este foro de Europa Press en Cajasol, pero es la primera vez que viene después del 28 de mayo del año 2023, que sin duda en la vida política de la ciudad, en la vida personal de Antonio Muñoz y en la vida del Partido Socialista, pues también marcó un antes y un después, sin duda alguna. Porque nosotros el 28 de mayo marca un antes y un después. Es verdad que analizar la figura de Antonio Muñoz se puede analizar desde varios puntos de vista, desde el punto de vista personal, se puede analizar desde el punto de vista de su trayectoria política también, y de su trayectoria fundamentalmente ya no solo política, sino de servidor público, porque Antonio es un servidor público desde hace muchos años. Yo tuve el otro día la oportunidad en mi municipio, en La Rinconada, con los compañeros de allí del partido, de ver los carteles electorales que en La Rinconada hemos tenido a lo largo de tantos años, y me paré en aquel pasillo donde tenemos los cuadros y veía a un jovencísimo Antonio Muñoz en el año 1900. Mueva el pelo, no había, Antonio, no te venga arriba, no te venga arriba.
Estaba el año 83 con un Manolo Ardoy, que fue el primer alcalde socialista que hubo en La Rinconada, y aparecían figuras muy importantes de la política sevillana, ¿no? Estaba Antonio, por supuesto, y lo acompañaba en aquella foto también un jovencísimo Alfredo Sánchez Monteserín, que ya en el año 1983 fue concejal y fue candidato en La Rinconada. Es decir, aparte de quien después también fue alcalde 20 años en La Rinconada, Enrique Abad Benedicto, que en aquel momento fue concejal. Con lo cual, fijaros si puedo analizar así en unas breves palabras esa trayectoria de Antonio como político, pero sobre todo como servidor público desde el año 1983, cuando un jovencísimo economista de La Rinconada, con 25 años, pues daba el salto a la política para llevar la hacienda de este municipio. Después pasó por la Junta de Andalucía, pasó por la Diputación de Sevilla, pasó por el Ayuntamiento de Sevilla en determinados ámbitos de la mano de Alfredo, hasta que en el año 2011 pues Juan Espada lo recluta para aquella candidatura, que en el 2011, como proyecto de medio y largo plazo, no fue un proyecto de gran éxito, hay que reconocerlo, la candidatura del 2011, pero como los que resiste ganan, pues hicimos un gran trabajo durante esos 4 años, llegó el 2015 y se consiguió el fruto de conseguir la alcaldía de Sevilla de la mano de Juan Espada, y Antonio siempre ha sido un hombre muy importante en estos equipos. Vamos, Antonio, por dar el primer titular que a los medios le gusta, ¿no? Antonio es un hombre solvente, Antonio es un hombre con mucha capacidad de gestión, Antonio es un hombre inteligente, es listo, es culto, y Antonio, para que no haya ninguna duda, tiene todo mi apoyo personal, el que yo pueda significar como secretario general del PSOE de Sevilla, el que pueda significar como presidente de la Diputación, para intentar, y no solo intentar, sino conseguir recuperar la alcaldía de Sevilla en el 2027 para el Partido Socialista. Tiene todo mi apoyo, tiene todo mi cariño y tiene toda mi admiración. Primero porque lo creo, primero porque estoy convencido, y en segundo lugar porque hoy, en esta sociedad tan líquida, las organizaciones, las políticas, las económicas, las sociales, las culturales, no pueden estar replanteándose todos los días los liderazgos. Es muy complicado conseguir un liderazgo como para que una sociedad se lo esté replanteando permanentemente. Por lo tanto, analizado lo que pasó el 28 de mayo, lo hemos hablado largo y tendido, fue un día duro, no lo esperábamos, lo vivimos juntos, Juan Espada, Antonio Muñoz y yo en la sede del Partido Socialista Regional en San Vicente. Fue un palo duro, fue un golpe, no lo esperábamos recuperar o mantener una alcaldía que la habíamos trabajado y que pensamos que habíamos hecho un buen trabajo, que habíamos hecho un relevo ejemplar entre Juan y Antonio, pero no salieron las cosas y nosotros aceptamos, porque la democracia no se equivoca nunca. La democracia no se equivoca nunca. Pasamos el luto, tuvimos unos días de reflexión, tenemos el diagnóstico de qué es lo que nos pasó, que no lo vamos a contar aquí porque las estrategias se ejecutan y no se cuentan, como podréis entender, pero después de ese análisis estamos convencidos que lo mejor que le puede pasar a Sevilla es recuperar de la mano de Antonio la alcaldía. Antonio tiene 65 años, casado con Fernando, decía rinconero como yo, algo tendrá el agua cuando la bendicen, querido Antonio. Y verdaderamente, por contar algunas anécdotas, es amigo, es verdad que somos de generaciones diferentes. Mi amiga fundamentalmente es su hermana Conchi, que es de mi edad, del año 72. Y además Antonio tiene un cuñado que se llama José María Iglesias y un sobrino que se llama Pablo. Por lo tanto, podemos decir aquí, sin riesgo a equivocarnos, que Antonio Muñoz es tío de Pablo Iglesias. Es decir, Antonio es, y ahora cada uno que saque las conclusiones, Antonio es tío de Pablo Iglesias. Antonio es un hombre muy preparado, decía, muy formado, al que la vida le castigó en varias ocasiones. Tanto se quedó pronto huérfano de madre, no tardó tampoco en quedarse huérfano de padre. Y el último gran varapalo, aparte del político, que este es más testimonial, evidentemente, el político, pues aparte de eso, el último palo fue que uno de sus grandes pilares de su vida, su hermana Isabel, nos dejó también de manera prematura. Esos son los palos que te hacen crecer, son los palos que te permiten también, y los golpes que te hacen crecer y que te hacen que tener que levantarte muchas veces cuando el cuerpo dice no, ¿no? Decía que es deportista, que es culto, que es amante de la cultura, que es muy empático, que es amable, que es alegre, que en este mundo de la política y en este mundo de la sevillanía cotiza al alza esto de ser alegre, y que además de todo eso es una persona
que a lo largo de su trayectoria ha tenido algo que para mí en política es muy importante, que es que en política es bueno tener apetito pero no hambre. Es bueno tener apetito pero no hambre, y Antonio ha tenido apetito porque es legítimo tener ambiciones políticas, ambiciones personales, pero nunca ha tenido hambre, con lo cual eso es uno de los valores más importantes que puede tener una persona en el ámbito de la política. Es un gran valor para Sevilla. Hoy día, cuando hace poco las universidades nos presentaban el informe GEN, en el que se analiza las dificultades que tenemos para encontrar emprendedores, hay muchos aquí. Sabéis que hoy, cuando se hace una encuesta a los chavales en la universidad, el 80% de la gente quiere ser funcionario, quiere vivir por cuenta ajena. Si quiere que otro, quiere ir a un sitio en el que tener un horario, salir, conciliar, vida personal, vida de ocio, vida tal. Hoy es muy difícil encontrar emprendedores para el mundo empresarial, y es muy complicado también encontrar emprendedores políticos. Gente que realmente diga, oye, me quiero dedicar a esto de la política. Con lo cual, tener a un emprendedor de la política como Antonio, ninguna organización se puede permitir el lujo de defraudarlo. Ha trabajado mucho. Yo creo que Muñoz tiene 4 valores que lo hacen especialmente importante. El primero, que es un gran gestor. Él es economista y ha trabajado mucho la gestión. Hoy a la política no solamente hay que sumarle liderazgo, sino que hay que sumarle también capacidad de gestión, capacidad de demostrar que uno puede transformar la vida de la gente desde una posición política. Con lo cual, tiene la base de la gestión, pero después tiene cosas muy importantes, y es que su gran valor para ser alcalde de Sevilla, aparte de su formación, es que durante la etapa, no solo el aprendizaje y no solo la experiencia del año y medio de alcalde, sino que en toda la etapa en el Ayuntamiento de Sevilla ha tocado 3 cosas que para Sevilla son fundamentales: el turismo, la cultura y el urbanismo. Antonio Muñoz tiene a Sevilla en su cabeza, y eso para un dirigente político es importantísimo. Y además tiene la capacidad de, cuando ha gobernado, cuando el PSOE gobierna Sevilla, se gobierna desde la amplitud. Si el PSOE gobierna Sevilla, normalmente siempre se ve una Sevilla más amplia, más ancha, con más amplitud de acción. Y por lo tanto, eso de haber llevado la cultura, el turismo, el urbanismo y la experiencia de alcaldía le da ese concepto de buen gestor y de un líder muy importante para Andalucía y sobre todo para lo que es la capital. Antonio es un tío optimista, lo cual no significa que sea inconformista. Perdón, lo cual no significa que sea conformista. Es muy importante, es compatible. Se puede ser optimista sin morir de éxito. Se puede ser optimista y a la vez tener la capacidad de querer siempre lo mejor. Es moderado, tiene la capacidad de saber que el proyecto que representa tiene que ser un proyecto de luces largas y con amplitud de mira, que no solamente se quede restringido a una parte de la sociedad, sino que Antonio tiene la capacidad de ver una Sevilla en la que no tengamos que elegir, solo y exclusivamente entre el kilómetro a la redonda de la Plaza Nueva, sino tener también la capacidad de saber que tan sevillano es el que vive en el casco histórico como lo es el que vive en Pinomontano, el que vive en Cerro Amate o el que vive en Bellavista o en Miraflores. Es uno de los grandes valores que yo le quiero poner hoy aquí en Solfa y le quiero poner en valor. Antonio, más que socialista, es socialdemócrata. Tiene esa capacidad de saber que tiene que estar al lado de la gente que peor lo pasa, pero que eso es compatible también con buscar espacios de entendimiento con los sectores empresariales de una ciudad como Sevilla, sin la cual o sin los cuales no se puede crecer. Sus prioridades son claras. Él es un hombre que lo dice por activa y por pasiva, que lo más importante es la gente. Nos debemos a los ciudadanos. Nosotros nos debemos a los ciudadanos. Encontramos nuestra razón de ser en la capacidad que tengamos de aplicar políticas que le cambien la vida a la gente. Para eso nacimos, para eso crecimos y para eso tenemos que mirar al futuro. Decía que era un hombre de luces largas, que considera que Sevilla no tiene por qué restringirse solo a sus raíces, a sus costumbres, a sus tradiciones y a su historia, sino que eso, siendo importante y teniendo lo que blindar, puede ser perfectamente compatible con también ver una Sevilla moderna, una Sevilla de luces largas y una Sevilla que permita avanzar hacia el futuro. Antonio ha sido un gran defensor de la capitalidad de Sevilla, pero no desde el chauvinismo de ser capital por ser capital, sino verdaderamente de que somos 2 millones de ciudadanos en esta provincia y, por lo tanto, siendo 2 millones de ciudadanos, nos corresponde pedir y nos corresponde exigir por esos 2 millones de ciudadanos. Y ahí es donde enmarca y encapsula el concepto de la capitalidad de Sevilla. Ha sido un hombre moderado y de diálogo, que ha odiado siempre la confrontación y que, poniendo a los sevillanos y sevillanas en el centro de todos los debates,
ha entendido que cuando había que exigirle al Gobierno de España se le exigía, de la misma manera que cuando hay que exigirle a la Junta de Andalucía se le exigen. Así, de la mano de Antonio y de la mano de Juan, han llegado a Sevilla grandes proyectos, como el metro, como la S40, que la hemos sacado de un cajón y que tardará el tiempo que tenga que tardar, pero ya está en funcionamiento, como la ampliación del aeropuerto, la ampliación del Centenario o una cantidad ingente de fondos Next Generation que pronto será capaz de poner en valor porque vinieron de su mano. De la misma forma que colocó a Sevilla como foco de grandes noticias. Los Goya, los Grammy, la Agencia Espacial Española, es decir, cosas que hoy echamos mucho de menos y que cuando vemos las cosas con un poco de perspectiva nos damos cuenta no solamente lo importante que se consiguió, sino lo complicado que fue conseguirlo. De la misma manera también que él me apuntaba, que no se me fuera a olvidar, que es el único alcalde de Sevilla que que ha sido capaz de recibir al Betis y al Sevilla en el Ayuntamiento para entregarle copas. La Copa del Rey y la Europa League. Los béticos solamente aspiramos de momento a Copas del Rey, Antonio. Pero el único alcalde que ha sido eso y él lo lleva en valor en su patrimonio. Así que, terminando, Antonio representa la alegría en contraposición a un ayuntamiento y en contraposición a un momento político en el que casi cada día nos despertamos con improvisaciones o con proyectos no bien terminados y, por lo tanto, sería importante que los sevillanos, de la misma manera que nosotros lo hacemos, desde este mismo momento, también haga la reflexión que es lo que mejor le corresponde o le conviene a Sevilla para esa legislatura 2007-2031, 2027-2031, donde, entre otras cosas, celebraremos el aniversario de la generación del 27, celebraremos los 100 años de la Exposición Iberoamericana de Sevilla e incluso, como también sabéis, tendremos un 2030 muy futbolero con el Mundial de Fútbol en Sevilla. Así que, Antonio, tienes mi cariño, lo sabes, tienes mi apoyo, sabes que Sevilla es nuestro sueño y con el trabajo de todos y, por supuesto, desde tu liderazgo, conseguiremos que ese sueño se haga realidad. Así que ilumínanos, cuéntanos tu proyecto y dónde estamos hoy por hoy, después del 28 de mayo, cómo transita esta legislatura y este tiempo. Y estoy convencido que todos juntos, con un gran pacto con la sociedad, con un gran pacto con todos los que formamos parte de esta gran Sevilla, pronto te tendremos de nuevo en la Plaza Nueva. Muchas gracias, felicidades y tienes la palabra. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas por acompañarme en esta mañana que vamos a hablar de Sevilla. La verdad que me abruma ver este salón lleno y, sobre todo, la incomodidad por parte de algunos de ustedes que estáis de pie. Además, tengo que confesar que me produce una gran satisfacción poder ver caras no habituales en los desayunos y en los foros y en este tipo de encuentros. Yo creo que hay aquí una representación muy variopinta de la sociedad sevillana y eso también me produce esa satisfacción. Javier, muchas gracias por tus palabras dichas con el corazón, por tu confianza, tu cariño y tu apoyo. Pero te tengo que apostillar una cosa. Además de ese relato que ha hecho de cosas que sucedieron en el año y medio que estuve como alcalde o en los años de Juan como alcalde también de la ciudad, más allá de la Copa del Sevilla y del Betis, tengo que apuntarte algo que Julio Muñoz, el rancio, me lo reitera de manera permanente y continua hasta el punto de recomendarme que me haga camiseta de como un eslogan político, y que es que conmigo en año y medio el cachorro salió 3 veces. Bueno, más allá, quiero agradecer, Paco, a Europa Press la oportunidad que me brinda de dar esta charla para reflexionar en voz alta sobre esta bendita obsesión que tengo y que se llama Sevilla. Y lo digo con el sentimiento de ser una persona que puede tener el orgullo de haber ejercido y disfrutado el mejor oficio del mundo. Cuando amas a una ciudad, el mejor oficio del mundo es ser alcalde de esa ciudad. Y yo he tenido la oportunidad de hacerlo durante 18 meses. Y, por supuesto, una ciudad con muchísimos problemas. Y también tengo que decir con el sentimiento de estar disfrutando en este momento del segundo oficio mejor del mundo, que es líder de la oposición. También se disfruta y se trabaja por Sevilla desde la oposición. Indudablemente quiero llegar a ser alcalde en el próximo año
porque las decisiones dependen a la hora de resolver los problemas de una manera mayoritaria de ti. Y no quiero que aprecien en lo que acabo de decir que he tenido un brote repentino de chauvinismo, porque todos sabemos que el chauvinismo en esta ciudad, cuando se convierte en autocomplacencia, es uno de nuestros peores enemigos a la hora de seguir avanzando. Quiero deslizarles una primera idea que estará presente en toda mi intervención. Yo soy economista de formación, como se ha dicho, y en las aulas de económica siempre nos enseñaban, querido Rogelio, catedrático de Economía, ex consejero aquí presente, Rogelio, siempre nos enseñaban que quienes compiten entre sí son las empresas. Pero, sin embargo, hoy en día sabemos que los territorios, las ciudades, también competimos unas con otras, por atraer talento, por atraer inversiones, por atraer sedes internacionales, por congresos, por convenciones. Digo esto porque Sevilla, si somos conscientes de que competimos, y como diré posteriormente, no con Málaga ni Granada, la competencia de Sevilla está mucho más lejos. Si competimos con otras ciudades, sería necesario responder qué papel tiene que jugar Sevilla en el contexto español y europeo en los próximos años. Esta pregunta tendría que estar respondida, y tendría que estar respondida y aceptada por todos los inquilinos, sean del signo político que sea, que ocupen la Plaza Nueva. ¿Sevilla va a ser una ciudad eminentemente turística y anclada en el pasado? ¿Sevilla va a ser una ciudad referente en el panorama cultural y en la gestión del patrimonio? ¿Sevilla va a ser una ciudad referente en la economía verde y en la lucha contra el cambio climático? ¿Vamos a ser una ciudad referente en la diversificación económica, en la transformación digital, teniendo a la agencia espacial como el principal ariete de cara al futuro? Esas respuestas tendríamos que tenerlas respondidas como sociedad sevillana. Dicho de otra manera, y aquí hay muchos padres de familia, cuando un adolescente se acerca a la universidad, la pregunta de qué vas a estudiar de mayor, creo que tiene que ser respondida poco a poco. Y creo que todavía en Sevilla no sabemos cuál es el papel que queremos ocupar en el contexto español y europeo. Javier, decías en tu presentación que he sido un alcalde que ha querido aislar a Sevilla del ruido. Las cosas suelen salir bien cuando uno intenta precisamente huir del ruido y no echar leña al fuego. Las cosas suelen salir bien. Y yo les voy a contar dos anécdotas que mientras preparaba esta intervención me vino a la cabeza y que me producen una gran satisfacción el poder recordarla. Una de ellas tiene que ver con el acuerdo del metro. Tienen ustedes que imaginar que poner de acuerdo al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para firmar un convenio como el que se firmó de 1.300 millones de euros era una tarea harto complicada. Si ustedes quieren, ¿por qué no reconocerlo?, con dos gobiernos de distinto signo. Y le tengo que decir que más allá de que no fue fácil, el acuerdo estuvo roto en algunos momentos. ¿Trascendió eso a la prensa? Yo recuerdo una anécdota del presidente de la Junta viniendo de Jaén, desde el coche, que me llama y me dice, por los desencuentros que estaba ocurriendo entre Gobierno de España y Junta de Andalucía, que me dijo que el convenio iba a ser difícil que se llegara a firmar. Yo en ese momento podía haber adoptado una posición de echar leña al fuego, de haberme posicionado quizás con el Gobierno de España y criticar a la Junta de Andalucía, o hacer lo que hice, que fue dialogar, templar y unir. Hoy el metro es una realidad. Hay obras. La segunda de las historias es más personal y, si quieren ustedes, más emotiva. Está aquí, tiene que ver con Abengoa, y está aquí su director general, Álvaro Ponce. Llegué por la tarde a casa y me encontré debajo de la puerta una carta manuscrita por unas ingenieras donde me alertaban del peligro que podía suponer que Abengoa, que en ese momento tenía una espada de Damocles y que podría ocasionar la desaparición de esa empresa tan sevillana con miles de empleos en nuestra ciudad, y que me venían a decir
no puedes permanecer impasible. Ponte en marcha. Claro que yo conocía la situación de Abengoa, lo sabía por prensa y por algunos contactos. Pero les puedo decir que esa carta de estas ingenieras me espoleó. No sé si es una corrección, pero me activó. Me activó. Al día siguiente yo estaba llamando a la entonces ministra Reyes Maroto y al consejero de Economía aquí presente, Rogelio Velasco, y se produjo una reunión con carácter urgente en el Palacio de Congreso, con los agentes concursales, con representantes de trabajadores, y creo, porque me lo dicen los trabajadores, también me lo recuerda Álvaro, que fue un punto de inflexión a la hora de solucionar Abengoa. Hoy Cox Abengoa cotiza en bolsa, genera empleo y sigue llevando el nombre de Sevilla por medio mundo. Creo que son dos ejemplos de la política en la que creo. La política que apliqué en el tiempo en que fui alcalde de Sevilla. Sevilla, tenemos que procurar que no solo sea una dama con un pasado inmenso y un presente que vive de ese pasado. Sevilla, como otras ciudades, nos enfrentamos día a día a cuestiones como las energías limpias, la inteligencia artificial, el cambio climático, la necesidad de vivienda, la movilidad urbana, el impacto de la saturación turística y tantas cuestiones. De cómo afrontemos estos retos en el futuro, podremos hablar de una ciudad o podremos hablar de otra. Y creo, sinceramente, que Sevilla en los últimos años ha ido cumpliendo los deberes y ha ido aprobando exámenes. No partimos de cero. Lo digo de otra manera, los proyectos, la mayoría de los proyectos que están en marcha en este 2024 son proyectos que provienen de etapas anteriores y que dan buena prueba de la transformación urbana iniciada. Podemos hablar de la ampliación del tranvía, podemos hablar de la fábrica de artillería, de la Gavidia, de la algodonera de Alcosa, de la antigua fábrica de Altadi, de Palmas Altas, del Pítamo, y podría seguir. Fueron grandes decisiones, grandes cuestiones que estaban ancladas y que conseguimos desatascar, si me permiten la expresión. Pero ¿cuál es el contexto actual? ¿En qué momento nos encontramos? Yo les diría que no caigamos en la autocomplacencia, pero tampoco seamos pesimistas. Tenemos que tener ilusión. Si esta ciudad es un auténtico diamante, si somos la envidia sana por muchísimas circunstancias de otras ciudades, no solamente españolas, sino europeas. Contamos con empresas, por ejemplo, pujantes que conquistan el mundo con domicilio fiscal en Sevilla. Y le podía poner muchísimos ejemplos. Galgus, que provee tecnología Wi-Fi a los aviones. Cover Manager, la mayor empresa en Europa, en la Avenida de la Constitución, en gestión de reservas de restaurantes. GRI, que ha instalado las torres eólicas del Mar del Norte, se construyen aquí, en la zona portuaria. Y nuestras empresas de construcción inmobiliaria presentes aquí a través de la patronal Gaesco, que construyen aeropuertos, autopistas, puertos por medio mundo. Eso nos debe de sentir o nos debe de propiciar cierto orgullo. Y por no hablar de nombres propios de sevillanos y de sevillanas que aparecen en las noticias económicas de medio mundo, en Estados Unidos, en Londres, en París. Juan Martínez Barea, Pilar Manchón, David Troya, Ricardo Pavón o María Ángeles Martín, por citarle algunos ejemplos. Son sevillanos y sevillanas que están desarrollando sus proyectos por el mundo. Por no hablar también de nuestro parque científico y tecnológico. Repito, muchas veces somos injustos y seguimos diciendo que es un parque lleno de jaramago, independientemente de que haya que mejorar la reurbanización de ese parque. Faltaría más. Pero es el parque que más factura de carácter tecnológico de toda España. Tenemos que sentirnos orgullosos de esa característica. Son muchas las empresas, pero podrían ser más, querido Miguel. Podrían ser muchas más si no fuera por el déficit histórico de infraestructura que tiene nuestra Sevilla y su área metropolitana. Sé que hay razones para la desconfianza cuando hablamos de superar esos déficits históricos, pero no nos dejemos engañar tampoco por quienes tratan de convencernos
de que proyectos como el metro, la S40 o la conexión de Santa Justa y el aeropuerto están parados, porque no es cierto, no están parados. Pensemos en hace 3 años. El metro es un ejemplo de frustración colectiva de esta ciudad. Teníamos que tener a estas alturas la red completa de metro como tienen otras ciudades. Pero no es menos cierto que después de casi más de 10 años donde no ocurría nada en torno al metro, solamente lamento, hoy hay una realidad y hay obras entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián. Hoy también, lo decía Javier, hemos cerrado ya el debate de puente o túnel en torno a una infraestructura fundamental para el área metropolitana de Sevilla y para la ciudad, como es la S40. No hemos llevado demasiado tiempo deshojando la margarita, si túnel o puente. Hoy hay una decisión tomada por el Gobierno de España y hoy además nos hemos desayunado la noticia de la licitación o el encargo por importe de más de 13 millones de euros para el proyecto del viaducto, en definitiva del puente, que cruzará el río Guadalquivir. Por tanto, independientemente de que haya quien piense que la solución era el túnel, no nos podíamos llevar eternamente con esta discusión y, mientras tanto, esta ciudad teniendo los atascos en sus arterias principales porque no haya ese anillo de circunvalación en el área metropolitana. Y también el Ministerio correspondiente está en fase de estudio, un estudio que se está desarrollando para la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto. Por tanto, son 3 proyectos vitales que no podemos seguir lamentándonos diciendo que están parados porque no es cierto. Estas obras son operaciones de Estado, de todas las administraciones, y todas tenemos una parte de responsabilidad, unas más y otras menos, para lo bueno y para lo malo. Asumamos la crítica en el sentido del atraso histórico que tiene la ciudad, pero no nos dejemos llevar ni por la resignación ni por la tentación de utilizar estos proyectos como arma arrojadiza entre unos y otros. Así, sinceramente, no ha avanzado. Creo que ya estamos lo suficientemente crispados, polarizados, como para que también cuestiones fundamentales para la vida de los sevillanos lo utilicemos, repito, como arma arrojadiza. Más cosas del momento actual, y creo que tengo que darles una mala noticia, bajo mi punto de vista. A lo mejor algunos de ustedes ya la intuyen, pero creo que estarán conmigo que las ciudades necesitan el impulso de los proyectos y de sus alcaldes. No se puede vivir de manera permanente de la inercia de mandatos anteriores o de proyectos anteriores. Y a Sevilla le está faltando impulso, pulso y liderazgo. A Sevilla se le está agotando la batería en la Plaza Nueva. Repito, a Sevilla se le está agotando la batería en la Plaza Nueva. Sevilla no es fácil de llevar, es una ciudad compleja, con más de 100 barrios y con muchísimos déficits. Se necesitan altura política, cintura y una visión estratégica que, por desgracia, y lo digo honestamente, por desgracia, creo que se ha evaporado de la Plaza Nueva con la llegada de José Luis Sanz a la alcaldía. Yo no tengo duda de que lo estará intentando y que le pondrá todo el empeño, pero no lo está consiguiendo. No lo está consiguiendo. Yo les hago una pregunta. Hemos tenido en este último año y medio un alcalde con altura de miras, que sabe lo que nos jugamos en esta liga tan competitiva de las ciudades. Ustedes pueden pensar que sí o pueden pensar que no. Pero si la respuesta es que no, compartirán conmigo que los sevillanos tenemos un problema. Y ese problema se llama José Luis Sanz. Se ha instalado en la ciudad la percepción de que este alcalde no sabe lo que trae entre manos, que ha parado el tren de Sevilla y no sabe cómo volverlo a poner en marcha. Y mientras tanto nos desayunamos un día sí y otro también ocurrencias para salir del paso. Está aquejado del síndrome del ocurrente. Actúa a base de impulso, a base de ocurrencias que luego tiene que rectificar. Y le pongo 3 ejemplos para que ustedes vean que no son palabras vacías. Los sevillanos no saben si van a celebrar el pescadito de la feria el sábado o el lunes. Es cierto. Ha habido una consulta
pero a día de hoy esa decisión no está formalizada. No les voy a hablar del lío de la Magna con los hosteleros por falta de planificación. Han hablado los hosteleros. Y también, por hablarle de algo mucho más serio, le hablo de Tablada, donde ha dicho de construir pisos de lujo, lo contrario, para decir nuevamente que va a construir que sí y que no. ¿Qué es lo que no entiende el alcalde cuando la comunidad científica, cuando la Confederación Hidrográfica, cuando el Plan General de Ordenación Urbana dice que Tablada es inundable? ¿Qué no ha aprendido de lo que ha ocurrido en Valencia? Que es inundable no es una decisión política, no es una decisión del Partido Socialista, de Vox, de Podemos, lo dicen los técnicos, la comunidad científica. Y le puedo asegurar que hay suelo en Sevilla para seguir construyendo. Podría seguir con los ejemplos, de decir una cosa y la contraria. Pero la conclusión es que Sevilla no puede esperar a que José Luis Sanz aprenda a ser alcalde. Vivimos en un estado de provisionalidad que se extiende por la mayoría de las actuaciones del Gobierno, con una incapacidad para aprobar unos presupuestos que se ajusten a las necesidades de la ciudad de Sevilla. ¿No deberíamos saber a estas alturas cuál es el plan de la ciudad para reducir las desigualdades de barrios como Los Pajaritos o el Polígono Sur? ¿O no deberíamos de saber cuáles son las intenciones para luchar contra la emergencia climática? ¿O cómo piensa para reducir la desigualdad que hace que una mujer tenga menos esperanza de vida si vive en Parque Amate o Palmete que en Los Remedios o Nervión? ¿Ha deshojado ya la margarita de la tasa turística? ¿Lo saben ustedes? Porque yo no lo sé. ¿Va a soterrar la Ronda Urbana Norte? Ha dicho que sí, que no y que no, o que sí. Queremos saber cómo va a atajar el anacrónico problema de los cortes de luz en los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, y está aquí Rosario, del Polígono Sur, no sabemos lo que es estar 3 o 4 horas sin luz. Cuando hemos tenido un corte en nuestros barrios, en nuestras casas, nos volvemos locos, ¿no? No podemos ver la tele, el ordenador. ¿Ustedes saben lo que es estar más de 24 horas sin luz? Como ocurre de manera recurrente en estos barrios, eso es también Sevilla. Yo les decía anteriormente que nos sintamos orgullosos de tener un parque científico y tecnológico que es el que más factura de España, pero no podemos volver la mirada cuando ocurren circunstancias como los cortes de luz de manera permanente, reiterada, y ese problema habrá que atajarlo. Imagínense ustedes, como me decía un estudiante de Torreblanca que no podía encender el ordenador y que no podía estudiar. O algunos enfermos que necesitan un dispositivo también de luz eléctrica para poder respirar o algunas otras circunstancias. Eso ocurre en Sevilla y eso tiene que estar en la agenda del alcalde para intentar resolverlo. En definitiva, le pongo algunos ejemplos donde no hay respuestas, solo ocurrencias y ocurrencias. Yo sinceramente pienso que tenemos un alcalde que parece seguir empadronado mentalmente en Tomares. Este Gobierno de las ocurrencias vive, lo tengo que decir, del plan de transformación de Sevilla que iniciamos en los anteriores gobiernos. Y les tengo que reconocer de manera sincera, a mí me enorgullece ver que en algunos proyectos el actual Gobierno los venda como propios, proyectos que pusimos en marcha anteriormente. Me da igual si Sevilla avanza, me parece muy infantil el poder estar reclamando la autoría o la propiedad de este tipo de proyectos. Estos proyectos no son ni del PP ni del PSOE, ni de José Luis Sanz ni de Antonio Muñoz. Estos proyectos son de Sevilla y si hemos conseguido ampliar el tranvía es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero ¿saben una cosa de que me preocupa? Que la despensa se queda vacía y que los proyectos que estamos desarrollando necesitarán ser sustituidos por nuevos proyectos. Me preocupa que los únicos proyectos que se estén desarrollando en este momento sean los proyectos que pusimos en marcha en mandatos anteriores. ¿Qué va a pasar cuando haya que afrontar retos nuevos? ¿Qué ocurrirá cuando haya que afrontar nuevos desafíos? Mira, les pongo un ejemplo y hay aquí empresarios del sector de la construcción. Yo me alegro que el señor Sanz esté colocando primeras piedras en promociones de vivienda.
Pero ustedes saben, me dirijo a la bancada de Gaesco, que desde que se coloca una primera piedra, hay un trabajo previo de obtener el suelo, de obtener la financiación, de aclarar el tema registral, que muchas veces es muy engorroso. Pueden pasar entre 5 y 6 años en el mejor de los casos. Si además hay que conlleva una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, ni les cuento. Por tanto, a mí me parece, sinceramente, tremendamente infantil, de un adanismo político, cada vez que se coloca una primera piedra, que yo me alegro, lo digo sinceramente, que recurra o que lo intente vender como que está desatascando una promoción inmobiliaria. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y, sinceramente, yo lo que espero es que se esté trabajando ahora para que dentro de 6 años podamos colocar primeras piedras. Ese es el trabajo que hay que hacer ahora desde el Ayuntamiento de Sevilla. No solamente recoger los frutos, que me parece muy bien, pero utilizo un símil futbolístico. Para que un jugador del Sevilla o del Betis remate de cabeza, tiene que haber una jugada previa. Seguramente ha sacado al portero, se la ha pasado al defensa, al medio centro, al extremo, ha hecho un regate, ha centrado y ha marcado el gol. Muy bien. Está marcando goles con las primeras piedras. Pero que no devalúe todo el trabajo que se ha hecho anteriormente. Nosotros nos encontramos, Juan, en Visesa, lista para sentenciar y para desaparecer. Y la pusimos en marcha con un plan municipal de la vivienda que habrá que retocar, pero que había que activar. Y ahí están los frutos. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes saben que cuando comencé mi tarea como jefe de la oposición, y lo sabe mi equipo aquí presente, me marqué un claro objetivo: seguir haciendo una cosa que estaba haciendo como alcalde, que era patearme la ciudad. Me gusta andar, me gusta el contacto con los vecinos. Sevilla no es solamente la Plaza Nueva, eso es evidente. Son 104 barrios, 104 Sevillas, a las que hay que escuchar y atender. Y les voy a hacer también una confesión que he tenido la duda de decirlo o no decirlo hasta el último momento, pero la voy a decir. Y os puedo asegurar que me da muchísimo pudor decirlo. Pero lo sabe mi equipo, que me acompaña normalmente. Hay algo que me dicen de manera reiterada por la mayoría de los barrios, y es: Antonio, te echamos de menos. Pero yo sé, y ustedes también lo saben, que los sevillanos no echan de menos a Antonio Muñoz. Lo que echan de menos es tener un alcalde que sepa lo que se trae entre manos, que tenga un plan para ello y que los cumpla. Lo que echan de menos estos vecinos y vecinas es esa ciudad que habíamos empezado a construir llena de ilusión. Y tengo que decirle que la decepción empieza a tomar muchísimo protagonismo en esta ciudad. Reflexionemos juntos. El GPS nos dice que tenemos que ir por un camino, pero el conductor que lleva ese Ferrari, que es Sevilla, ha calado el motor y ya no sabe cómo arrancarlo. Lo digo públicamente, no podemos perder 2 años más en la ciudad de Sevilla. El Grupo Socialista y yo mismo, como líder de la oposición, me ofrezco para ayudarle en todo lo que sea menester, en todas las decisiones importantes que tenga que tomar Sevilla. Creo que lo estamos haciendo. La mayoría de los asuntos que tienen que ver con la Hacienda, que tienen que ver con el urbanismo en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, salen gracias al apoyo del Grupo Socialista. Pero si hay cuestiones que requieren una sentada, no hablan con nadie, les tengo que decir. No hablan con nadie. A mí me ha llamado 4 veces en año y medio, y una para las medallas de San Fernando y poco más. Un gobierno que no tiene esa mayoría en el salón de pleno requiere negociación, diálogo, en cuestiones trascendentales para el futuro, como pueden ser las futuras infraestructuras, para que sigamos creciendo. El tema de vivienda y otras cuestiones tiene nuestra mano tendida para llegar a grandes acuerdos y que podamos trabajar juntos, PP y PSOE, en el Ayuntamiento de Sevilla. Tienen una oportunidad ahora con los presupuestos del año 25, unos presupuestos que a nosotros no nos satisfacen porque sencilla y llanamente se olvidan de los barrios. Y los barrios tienen que contar con la preferencia de atención desde Plaza Nueva. Necesitamos propiciar un cambio de mirada desde el Ayuntamiento. Yo sé que el tema de los barrios siempre ha sido un tema recurrente y que todas las fuerzas políticas hablamos de una atención preferente a los barrios. Hay gente en esta sala que puede llevar años escuchando este menester, pero creo que es la hora de la verdad. Creo que es la hora de corregir
esa diferencia de equipamientos, de calidad de vida entre unos barrios y otros. Y les puedo asegurar que cuando me preguntan qué es lo más satisfactorio que he tenido, tanto como alcalde como jefe de la oposición, son lo que te enriquecen la gente de los barrios. Y les pongo algunos ejemplos. En Pío XII, José Antonio, con una tienda de ultramarinos impecable, y que llama a todos los clientes por su nombre. O en Valdezorra, donde Juan Antonio tiene un pequeño campo de cultivo de albahaca, de perejil o de hierbabuena. Y a 200 metros está María José con una tienda de ropa femenina, de mujer, que vende por Instagram. O Víctor, en Triana, donde ha convertido un horno alfarero en una prolongación de su restaurante como reservado. O Ángel Luis, en Torreblanca, que organiza año tras año una feria del libro destinada a los niños, que no tiene nada que ver con la gran feria del libro que se organiza en el centro y que utiliza el trueque entre los niños con los libros. O Fátima, una marroquí sevillana en la calle Guadalajara, en Bellavista, que tiene un excelente comedor marroquí. O Angelita, que está entre nosotros en su amor hacia la Peña Flamenca en Bellavista. O Carmen y su mujer en Parque Estoril, luchadoras incansables. O Fernando, también en Alcosa, en el hogar de la tercera edad, con más de 3.000 personas a su cargo en este hogar del pensionista. Otra historia tremendamente conmovedora, como es José Manuel, del Polígono Sur, que cortaba el pelo a sus vecinos en la calle y que su sueño era tener una peluquería propia. Hoy la tiene, y no solamente la tiene, sino que tiene una academia donde ayuda a la inclusión social a encontrar ese primer trabajo a chavales y chavalas del Polígono Sur y de otras zonas de Sevilla a través de la peluquería de su academia Mogán. Estos son esta es la gran satisfacción que se puede llevar, o que me puedo llevar yo cuando paseo por Sevilla. Y les puedo asegurar que en esos paseos muchas de las necesidades que tienen estos barrios la conocíamos, pero también muchas veces incorporas a la mochila, a la libreta, necesidades nuevas. Le pongo, por ejemplo, la necesidad de las piscinas públicas que necesitan barrios como Las Letanías, Bellavista, Nervión o Triana. El pabellón deportivo de Sevilla Este, que dejamos programado y con financiación, ¿no, Juanto? Y no sabemos nada. Los centros de mayores para San Jerónimo, El Cerro, Los Remedios o Pinomontano. Centros sociales para Valdezorras. En Palmete es urgente cubrir el canal de la Ranilla para convertirlo en un gran bulevar. O Padre Pío, que necesita un gran espacio verde. O el solar de la calle Arrayán, en el centro, que definitivamente debería ser el pulmón verde. O que en Los Bermejales se construya el centro cívico, que también dejamos proyectado. Que Bellavista ceda suelo municipal a la Junta de Andalucía para el centro de salud. Que Torreblanca tenga una comisaría de policía local. Que la barriada Alcosa quede enlazada en autobús con el hospital de referencia, como es el Hospital Macarena. Que se acometa de una vez la reurbanización del paseo Avenida Jiménez Becerril, como continuación de la que ya hicimos de Torneo. Son algunos ejemplos de las inversiones necesarias de los barrios de Sevilla para intentar equilibrar la calidad de vida con otros barrios que tienen un nivel de equipamiento mucho mayor. Esta es una mirada hacia adentro de nuestros barrios que tiene que presidir las prioridades de quien sea el alcalde de Sevilla. Pero les tengo que decir que también hay que hacer una mirada hacia afuera. También hay una Sevilla más grande, que es real y que necesita que estemos también a su altura. Me refiero a esa Sevilla que no sabe de términos municipales, el área metropolitana, otra asignatura pendiente. Preguntémonos, ¿dónde termina Sevilla o a quién le damos el carnet de sevillano? ¿A los 700.000 que estamos inscritos en el censo de Sevilla? ¿O al 1,5 millones que, aunque no duerman o no estén empadronados en la ciudad, viven, trabajan o vienen de ocio a la ciudad de Sevilla? Basta con ver todas las mañanas lo que ocurre en el apeadero de San Bernardo, donde estudiantes de Cama, La Rinconada o Dos Hermanas, por citarle un ejemplo, llegan a estudiar a la ciudad de Sevilla. O darse una vuelta por las estaciones de San Juan Bajo o Cavaleri para comprobar cómo los aparcamientos están llenos siempre de gente que viene a trabajar a Sevilla. ¿No tenemos que pensar en esas personas como sevillanos o sevillanas? ¿O vamos a ser tan miopes de mirar solamente a la ciudad de Sevilla
dentro de su límite administrativo con los 700.000 habitantes. ¿No tenemos también que atender esas necesidades cotidianas? Muchas veces cuando hablamos de Madrid, de Barcelona, de París, y hablamos del Gran París, del Gran Londres, están incluyendo para la prestación de los servicios precisamente a la gran área metropolitana. ¿Por qué no en Sevilla? Yo creo, querido Javier, que tenemos aquí que avanzar de manera significativa en la gobernanza de determinados servicios públicos, mirando a Sevilla, no solamente con esa miopía de los 700.000 habitantes, sino en lo que es la conurbación urbana. No puedo dejar de citar a la cultura y el patrimonio. Son el alma y la sangre de Sevilla. Y les voy a poner un ejemplo de cultura. Podía extenderme, no lo voy a hacer. El del cine documental, hecho en Sevilla. Fijaros que en los últimos 2 meses, en Sevilla, se ha estrenado, y está con nosotros, creo, Remedios Malvarez, que ha hecho un documental fantástico sobre el fandango, como han hecho también Hugo Cabeza y Alejandro Toro en un documental sobre el fotógrafo Atín Aya, o Laura Hoffman, que ha rescatado la figura del escritor Agustín Gómez Arco, o Miguel Ángel Hernández, la figura de Manuel Machado. Son algunos ejemplos del cine documental hecho en Sevilla y de la fortaleza del talento que hay en nuestra ciudad. Y si hablamos de patrimonio, debemos pensar qué uso deben darse a las auténticas joyas de nuestro pasado industrial, que deben de estar vinculadas a la ciencia, al emprendimiento y a la cultura. ¿Se imaginan ustedes dentro de unos años las atarazanas, artillería o la fábrica de vidrio siendo contenedores de actividades de creación de empleo, de creación de industrias culturales? Tenemos la oportunidad de convertir estos espacios, pero hace falta ideas y coraje. Y yo no veo ni una cosa ni la otra. Y junto con esa mirada que decía anteriormente hacia adentro, hacia los barrios y también hacia el área metropolitana, Sevilla no puede renunciar a su papel determinante en la historia de Andalucía. Seríamos injustos con Sevilla y con Andalucía. He dicho al principio que las ciudades competíamos unas con otras. Aparco el término competencia porque las ciudades andaluzas lo que tenemos que hacer es cooperar y colaborar en proyectos. Y aquí les quiero remarcar una idea para que nos dejemos, bajo mi punto de vista y con todo el respeto, de debates estériles, absurdos, improductivos. Lo digo de una manera muy gráfica. Que a Málaga le vaya bien no significa que a Sevilla le vaya mal. Que a Sevilla le vaya bien no significa que a Málaga le vaya mal. ¿Por qué no nos puede ir bien a todas las capitales de provincia? ¿Por qué esa disyuntiva siempre de una ciudad u otra, porque a una le va bien y a la otra le va mal? Yo de verdad me parece un debate un tanto miope. Juntos siempre vamos a ser mucho más fuertes. Y lo decía, voy terminando, lo decía también Javier en su intervención. Para mí es irrenunciable lo que aparece en el Estatuto de Autonomía que aprobamos de manera mayoritaria los andaluces y las andaluzas. Y en el artículo correspondiente lo que se dice es que Sevilla es la capital de Andalucía. No me lo estoy inventando yo. Y las capitales de provincia de la mayoría de las comunidades autónomas tienen un marco jurídico y económico que reconoce precisamente esa singularidad de ser la capital. Lo tiene Madrid, lo tiene Barcelona, lo tiene Zaragoza, lo tiene Santiago, lo tiene Mallorca, en fin. ¿Por qué no Sevilla? ¿Por qué ese complejo? ¿Por qué ese complejo? Somos la capital de Andalucía y eso no significa ni pegar codaces ni competir contra el resto de ciudades, ni muchísimo menos. Este proyecto es otro que está guardado en el cajón, a pesar de, porque sería una ley que tendría que aprobar el Parlamento de Andalucía, a pesar de poner el coche en marcha con una reunión, con una comisión que creamos entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y el Ministerio de Políticas Territoriales. ¿Saben ustedes algo más después de este año y medio? No. Pues para mí es un proyecto irrenunciable. Termino. Hace unos días Javier Fernández, aquí, en una conferencia, decía que ser alcalde de la ciudad es como la ventanilla única de la administración para escuchar a los vecinos, en el sentido de que los ciudadanos a veces no saben si esto es competencia de la Junta, del Ayuntamiento, del Gobierno de España. Durante todo el tiempo que fui alcalde, fui esa ventanilla única para todos los sevillanos y sevillanas
que quisieran contarme sus problemas. Lo sigo haciendo como jefe de la oposición. Y cuando vuelva a ser alcalde en el 2027, lo volveré a hacer con la ilusión de quien sabe que tiene el mejor oficio del mundo: ser alcalde de la ciudad que ama, ser alcalde de tu lugar en el mundo. Muchísimas gracias. ¿Tiempo bien? Muchas gracias, Antonio. Has tratado todos los temas más o menos, has salpicado aquellas cuestiones que están pendientes, que siguen abiertas, y has desglosado, entiendo, por dónde tiene que ir tu labor de oposición y la estrategia para volver a ser alcalde o para, de cara a las próximas elecciones, intentarlo, ¿no? Decía Javier Fernández que las estrategias no se cuentan, que se ejecutan. Al menos, dinos qué es lo primero que ejecutarías si volvieras a ser alcalde de Sevilla. ¿Qué es lo primero que te ha decepcionado de este gobierno y que tú inmediatamente tendrías que rectificar, poner en marcha, activar? Bueno, creo que lo he esbozado. Esta ciudad tiene que corregir de una manera considerable, vamos a llamarle la calidad de vida, el nivel de equipamientos, de zonas verdes, y cuando digo equipamiento me estoy refiriendo a centros de la tercera edad, bibliotecas, entre unos barrios y otros. Y yo soy partidario, o soy de la opinión, que los amores, lo he dicho en más de una ocasión, hay que demostrarlos con el presupuesto. Y por tanto, en los presupuestos que pudiera elaborar como alcalde, les puedo asegurar que esa retahíla de inversiones necesarias que llevan esperando en muchísimos barrios durante décadas en algunos casos, tienen que tener esa actuación preferente. Por tanto, habría un plan de equipamiento para corregir esa desigualdad. Y no me puedo olvidar de un problema que no solamente tiene Sevilla, sino que tienen todas las grandes capitales de España, incluso algunas europeas, que es el tema de la vivienda. En el tema de la vivienda, creo que hace falta un gran pacto en la ciudad de Sevilla, de todas las fuerzas políticas, con la patronal, para diseñar un plan de vivienda a medio plazo. Todos sabemos que los beneficios de una política de vivienda se recogen al cabo de los 6 o 7 o 8 años. ¿Por qué no, si es un tema importante y que nos preocupa a todos, por qué no fijar un pacto que trabajemos todos, gobierne quien gobierne en la ciudad de Sevilla? Ha hablado también de esa mano tendida, de esa apuesta por la cooperación, por el diálogo, unos presupuestos que se tienen que aprobar. Dice que el alcalde le ha llamado 3 o 4 veces a lo largo de este año y medio. ¿Hay llamada prevista o hay algún tipo de reunión abierta a pactar los próximos presupuestos, o crees que lo tiene con Vox de tal manera que no va a contar para nada con vosotros? A ver, yo tengo en el equipo de gobierno, en el equipo de nuestro, iba a decir el equipo de gobierno, pero nosotros tenemos la sospecha, la intuición, por estar todo el día en la clase nueva, que los presupuestos están encauzados con Vox. Es una opción legítima que ha tomado el señor Sanz, es legítima, para configurar una mayoría que pueda aprobar los presupuestos. Lo que tienen que saber los sevillanos y las sevillanas es que las condiciones que nosotros hemos puesto precisamente para llegar a algún acuerdo de tipo presupuestario, que es esa atención a los barrios de manera preferente y otras cuestiones, en un documento que hemos entregado, pues digamos que, pues que serán las sacrificadas, y no sabemos en qué, porque cuando uno escucha a Vox los planteamientos en el salón de pleno, pues la verdad que uno se tiene que remover en el asiento. Cuando hablan de cultura, cuando hablan de igualdad, cuando hablan de medio ambiente, pues digamos que en estas cuestiones, si se pacta unos presupuestos con la ultraderecha, pues creo que tendríamos un retroceso importante en esas cuestiones. Ante ese inmovilismo o esa falta de propuesta para una reunión al menos, ¿usted está dispuesto a llamar al alcalde, a intentar ese acercamiento de evitar que esos presupuestos se pacten con la... Pero si yo no tengo, y quien me conoce más cercanamente, yo no tengo problema en levantar el teléfono, pero ustedes entenderán que quien está en el gobierno y quien necesita a la oposición es un gobierno en minoría. Nosotros no tuvimos, a pesar de que había una sensación en la ciudad que el Partido Socialista tenía mayoría absoluta durante estos 8 años, porque las cosas salían, los presupuestos los sacamos en 7 años, salvo en un año, y
teníamos esa geometría variable, que algunas veces lo sacábamos con Izquierda Unida, la mayoría con Ciudadanos, en otra ocasión incluso con la abstención del Partido Popular, pero es que hay que ser consciente que el equipo actual de gobierno no tiene mayoría. Y cuando no se tiene mayoría, la negociación y el diálogo tiene que ser fundamental. Si no ocurre lo que está ocurriendo en muchísimas ocasiones, y es que dan al traste porque no sacan adelante los presupuestos o los puntos que sean por falta de apoyo. El gobierno habla poco, el gobierno dialoga poco. Yo he estado cerrando con la entonces delegada de Hacienda, Sonia Gaya, un domingo por la tarde-noche, llegando a acuerdos para cerrar el acuerdo de los presupuestos. Ese tipo de reuniones con nosotros no se está produciendo. Hemos tenido un par de sentadas de 20 o 30 minutos. ¿No está Sonia? Sí. Ha hecho referencia al tema de la vivienda, un problema que está generalizado, pero que a lo mejor se puede agudizar en la ciudad de Sevilla. Habla constantemente de la falta de viviendas públicas, de VPO. Hoy ha hecho un llamamiento a esa como política de Estado, incluso se puede decir, ¿no? Un pacto de Estado para que Andalucía tenga un plan específico para el tema de vivienda. Un pacto en Sevilla, Paco, me conformaría con un pacto en Sevilla. ¿Por qué no se da? ¿Por qué no? Usted dice que es un problema de todos, generalizado, que se ve, que se entiende por parte de todas las fuerzas políticas. ¿Qué es lo que impide que ese pacto se pueda dar? Que esa sentada se pueda hacer. Bueno, yo creo que también forma parte del ruido nacional cuando hay una ley nacional que algunas comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular, se están negando en cuanto a su aplicación. Yo creo que es necesario, por ponerle nombre y apellido a los avances, de blindar, por así decirlo, el carácter social que tienen que tener las VPO. Todos sabemos las trampas que hay con el paso de los años para quitarle esa calificación y que se conviertan en viviendas libres. Hay también otra medida que no se ha tomado en Sevilla, a diferencia de otras ciudades españolas, que es la moratoria de los pisos turísticos. Hay que ser consciente que piso que se dedica a la vocación turística es piso que está restando del mercado del alquiler. Por tanto, podemos ir trabajando en alguna de estas cuestiones. Pero no se da la circunstancia. ¿Por qué? Es lo que le quiero preguntar. Bueno, pues habrá que preguntarle a algunos de estos presidentes o presidentas de comunidades autónomas por qué no llegan a un acuerdo. Yo lo que he dicho desde el atril, que yo en Sevilla, con los suelos disponibles, con el marco jurídico que tenemos, estoy de acuerdo a que fijemos en un horizonte temporal que vaya más allá del 27 y que desarrollemos realmente una política de vivienda para atender la demanda de vivienda que hay en la ciudad de Sevilla. Es imposible, con el ritmo de construcción que hay, que vayamos a atender a esos más de 17.000 o 18.000 demandantes que tenemos en Sevilla. Por tanto, tenemos un problema, vamos a abordarlo, y la patronal sabe mucho de esto. Habla de la capitalidad, un proyecto que es verdad que se puso en marcha, hubo una primera reunión, se ha guardado en el cajón, hay incluso mayoría absoluta en el Parlamento, sería incluso del mismo signo, ¿no? que el alcalde de aquí, de Sevilla. ¿Qué es lo que impide, ¿no? que ese paso se dé cuando además incluso el Partido Socialista está por la labor? ¿No? Que, bueno, parece una cosa, como usted dice, que está en el estatuto, que parece lógica, razonable. ¿Qué es lo que hace que no se dé ese último paso, ¿no? Pues yo he dicho anteriormente que yo dejé constituida una comisión, Ministerio, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla. Esa comisión no se ha vuelto a reunir. ¿Y cuál era el objetivo de esa comisión? Pues sentar las bases de en qué podría consistir ese marco jurídico y económico para Sevilla por ser la capital de Andalucía, por empezar las cosas por la base, no por el tejado, como se suele decir. Es decir, que todo lo que tenía que producir esa comisión pues se ha quedado paralizado. Yo lo que veo es poco interés en el equipo de gobierno municipal actual en revitalizar este tema, cuando tiene luz verde en el Ministerio y luz verde en San Telmo. La pregunta en algún desayuno informativo que la dé el actual alcalde. Yo no se la puedo dar. ¿Qué está perdiendo Sevilla por no tener esa ley de capitalidad? Tenemos que ser conscientes de lo que perdemos. Bueno, pues digamos, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, la última capital de comunidad autónoma que ha tenido ese marco jurídico y económico ha sido Zaragoza, en Aragón, y creo, si no me falla la memoria, que él representa 20 millones de euros más todos los meses para gasto corriente y poder atender muchas veces la atención de los servicios públicos
que tenemos estas capitales por el hecho de serlas. Es una especie de compensación a la hacienda local por la necesidad de más policía, de más operarios públicos, más servicios públicos en definitiva. El tema del metro lo llevaron a un pleno monográfico. Algunas de las propuestas de las enmiendas se aprobaron. ¿Está dispuesto a exigir un pleno monográfico sobre la capitalidad? A ver qué ocurre. Sí, claro que sí, podemos pedirlo. En el caso del metro, el objetivo del pleno extraordinario que provocó el Grupo Socialista es que efectivamente nos tenemos que quedar con la noticia positiva, que es el tramo que está en obra, pero las obras del metro tienen que tener un punto y seguido, en el sentido de que las obras tienen que continuar. ¿Quién tiene que redactar los proyectos de las siguientes líneas entre el Prado y Bellavista? ¿O quién tiene que redactar la línea 2, que llega hasta Sevilla Este y demás? La Junta de Andalucía. El Gobierno de España, a través de la vicepresidenta de Hacienda, ha dicho que por cada euro que ponga la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, al igual que ha hecho en la línea 3, pondrá ese 50%. Sin embargo, hay un atraso considerable por parte de la Junta de Andalucía a la hora de redactar el proyecto de la zona sur de la línea 3 y de la línea 2. Hay un atraso considerable que yo creo que es necesario activar. Pero convocará o pedirá que haya un pleno monográfico sobre la capitalidad. ¿Cree que se dan las circunstancias? Bueno, pues claro que se dan las circunstancias. Si vemos que el año 25 avanza, continúa y no hay ningún movimiento de ficha por parte del Gobierno municipal en torno a un tema que yo creo que es fácil que concite el acuerdo, el consenso entre todas las fuerzas políticas, pues pediremos ese pleno extraordinario. También lo vamos a pedir sobre el tema de las zonas desfavorecidas, las zonas de transformación social, donde hay también poco empuje y poco presupuesto para atender esas necesidades crecientes. Estamos fuera de tiempo, pero sí que hay 3 cuestiones. Ha hecho referencia al modelo de feria. ¿Por cuál apuesta el Partido Socialista? Bueno, lo hemos dicho públicamente, nosotros por la que se ha llamado la Feria Larga, entre otras cosas porque le permite a muchísimos trabajadores y trabajadoras disfrutar de la Noche del Pescadito. Hay 2 proyectos sobre los 2 estadios de fútbol, de los 2 equipos de fútbol de la ciudad. Hay oposición por parte de los vecinos en ambos proyectos. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? A ver, estaremos pendientes a lo que conocemos en el caso del Betis, es una idea de un proyecto ganador de un concurso de arquitectura. Es verdad que ese proyecto está avanzando y estaremos pendientes y seremos sensibles también a las demandas, por así decirlo, de los vecinos y las vecinas. Nos hemos reunido con ellos, nos hemos reunido con el Betis, nos han explicado el proyecto y habrá que ver cómo evoluciona este. Pero ahora mismo es muy precipitado pronunciarnos sobre un proyecto que todavía no conocemos en su integridad. ¿Hay falta de información de ambos proyectos? Sin embargo, bueno, se están dando vecinos, pasos, ¿no? lo hablé con el presidente del Betis, ¿no? Le dije que si 2 reuniones que han tenido son insuficientes, pues que multiplicaran el número de reuniones, porque lo peor que le puede ocurrir a este tipo de proyectos es que los vecinos no estén informados. Y eso pues se soluciona con más reuniones y resolviendo las dudas. El propio presidente del Betis me decía que algunas de las cuestiones que estaban planteando los vecinos estaban resueltas en las intenciones que tenía el Betis. Muy bien, pues a falta ahí comunicación. ¿Apoya a Julio Cuesta como comisario del centenario del 29? Sí, me da pena lo que está ocurriendo, ¿no?, con la conmemoración del 29. Lo que es importante es que, o lo relevante, es que hemos perdido 1 año y medio. Amparo Graziani se ha ido, lo ha dicho ella, harta, porque no se le escuchaba, no se le prestaba atención y, por tanto, entiendo que era un lujo tenerla, porque Amparo Graziani maneja muy bien todo lo relativo a la conmemoración del 29, pero se ha sentido excesivamente sola. Entonces, entiendo ese portazo que ha dado. Julio Cuesta lo conozco de sobra, sé que es una persona solvente y va a tener todo el apoyo del Grupo Socialista, pero lo que sí le digo es que llevamos 1 año y medio de retraso. Sevilla, la provincia, Fitur, ¿a qué le suena? ¿Conflicto? Bueno, pues que yo lo que espero que lo digo tal como lo siento, el cateteo del Fitur del año pasado, donde Sevilla disgregada de la provincia, me parece que no es el camino adecuado. Sevilla y la provincia tienen que estar juntos, porque luego ¿alguien entendería que Andalucía no esté en el pabellón de España?
en una feria, la de Londres o la de Berlín? No parecería lógico. Pues esa separación por voluntad del ayuntamiento del escaparate turístico de Sevilla y el escaparate de la provincia, me parece que hay que corregirlo. No ha hecho mucha referencia a la cultura, pero sigue siendo el lunar negro, ¿no?, de la legislatura, ¿no? Sí, me propuse hablar 30 minutos, no sé si lo he conseguido, pero indudablemente si hay algún ámbito donde se está produciendo un desbarajuste, un desmantelamiento de lo que habíamos conseguido en los últimos años, es la cultura. El Lope de Vega cerrado inexplicablemente, el premio de Almudena Grande aniquilado, las políticas culturales de los barrios ni están ni se le espera, y por tanto hay como el Festival de Cine herido de muerte, el Monkey Week herido de muerte, lo dicen los promotores, y por tanto hay un auténtico desmantelamiento de la agenda cultural que junto con el tejido cultural de la ciudad habíamos conseguido en los últimos años. Y con artillería que no saben qué hacer. ¿Está dispuesto a sentarse a intentar algún tipo de acuerdo? Siempre. Porque realmente el panorama no es... Y no es siempre, pero no es un tema de orgullo. El que tiene que levantar el teléfono y llamar a la oposición, si lo necesita, es el alcalde. Como yo... Mire, le pongo un ejemplo y lo digo porque lo ha dicho ella, la portavoz de Vox, y fíjese que estamos en las antípodas, me ha dicho que se veía más conmigo, cuando yo era alcalde, en las reuniones informativas, explicativas que el alcalde siempre tiene que dar sobre determinados proyectos de ciudad, ella misma reconocía que se veía más conmigo que se está viendo ahora con el señor Sanz. Eso da muestras de qué tipo de gobierno tenemos que parece que creen que tienen una mayoría absoluta cuando no la tienen. De verdad que terminamos. Tenemos que hablar de la situación en clave política del Partido Socialista. ¿O usted la han ungido como candidato para las próximas elecciones municipales? Usted ha dicho que él tiene ganas, que quiere, ha demostrado su fuerza, su apuesta por intentar volver a ser alcalde de Sevilla. Usted ha vivido con Juan Espada muchos momentos, una primera candidatura que no logró ser alcalde, una segunda que sí llegaron a la alcaldía. ¿Cómo ve la figura de Juan Espada para repetir como candidato a la Junta de Andalucía? Vamos a ver. Juan y yo nos conocemos de la época de la Agencia de Medio Ambiente con el presidente Chávez, donde él era el jurídico y yo era el economista. Estábamos en departamentos diferentes. Yo tengo una relación de amistad entrañable, de entendernos los dos muy bien, cuando él me lleva al Ayuntamiento de Sevilla. Yo de Juan Espada no puedo hablar mal. Es una persona rigurosa, trabajadora. El trabajo que está haciendo en la oposición me parece un trabajo serio, junto con el resto del grupo parlamentario. Y lo que no me entra en la cabeza, por cierto, es que el deterioro de la sanidad, de la dependencia y de la educación en Andalucía no le vayan a pasar factura en las próximas elecciones al señor Moreno Bonilla. A partir de ahí, pues Juan Espada ha dicho que él va a presentarse para seguir siendo el secretario general de los socialistas. Tiene todo mi apoyo en la decisión personal y política que vaya a tener, que vaya a tomar. Pero usted lo ve también como candidato, aparte de secretario. Lo ha dicho Javier en su intervención. No podemos estar cambiando a los líderes. En la oposición hace mucho frío, lo digo por experiencia, no es lo mismo que estar gobernando. Se ve muy fácil la tarea y los reproches que muchas veces se le hacen. Hablo en general a las personas que podemos estar en la oposición, sea del partido que sea. Y por tanto hay que dejar que maduren los proyectos y que vaya dando sus frutos. Hay que reconocer que al señor Moreno Bonilla, durante una etapa, ha sido muy difícil hacerle un rasguño político. Muy difícil. Pero yo creo que ya empieza a haber grieta fruto de su política, de su acción o inacción. Y parte de esas grietas se debe a la tarea que está haciendo el Grupo Socialista. O sea, que usted sí ve a Juan Espada preparado para ganar a Juanma Moreno. Sí, ¿por qué no? Revisen ustedes los editoriales que se decían de Juan Espada y del Grupo Socialista cuando teníamos enfrente la mayor mayoría absoluta que ha tenido un equipo de gobierno en Sevilla, como fue en la etapa del alcalde Zoido, y prácticamente pues, nos tiraban a la papelera diciendo que el Grupo Socialista iba a estar en la oposición pues, durante 3 mandatos más. ¿Y qué ocurrió a la siguiente? Juan Espada alcalde.
Pues muchas gracias. Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.